multidisciplinario tiene que ser el equipo más adecuado para dar la información precisa que va a ayudar a que las barreras se salven, se apliquen las medidas de nivelación y estas personas puedan participar de sus derechos. Por ejemplo, no me dejarán mentir aquí la comunidad sorda. A veces es complicado abordar, por ejemplo, conflictos del orden familiar, no sé, un divorcio, un problema de alimentos, cuando ambos participantes son miembros de la comunidad sorda. Y uno no ve dónde empezó el conflicto. Pero, por ejemplo, si quiere hacer algún mecanismo de justicia alternativa. En estos casos, por ejemplo, puede servirse a llegarse de una pericial en antropología, porque lo que queremos es conocer esos aspectos culturales de cómo se relaciona a su interior la comunidad sorda. Y es muy importante. Y aquí voy a mencionar una cosa porque tengo harto público silente el día de hoy. Cuando hablamos de rampas, y eso es un problema que tenemos quienes militamos el tema de la accesibilidad arquitectónica, es que pensamos en estas rampas pinchurrientas, ¿saben? Así, con un ancho de 60 centímetros. Lisas por un lado, sin textura, pero pensadas, así que quien tiene discapacidad motriz dice, no, es que esa rampa no tiene un 6% de desnivel, pero si usted es sordo y va platicando con su cuate sordo, intente continuar su plática, su comunicación en esas rampas. ¿Se puede platicar en esas rampas? ¿Pregunta para ustedes? Bueno, pues cuando estamos considerando... ¿Qué pasa con estas rampas? Cuando uno diseña rampas pretendidamente accesibles, no son nada más para las personas con la discapacidad motriz. Tienes que considerar el aspecto comunicacional también de la comunidad sorda, que hace esta comunicación en un plano, ahora sí que lateral o multilateral, y tiene también implícitos en eso sus respeto a sus derechos lingüísticos. La rampa puede tener la inclinación adecuada, puede tener la textura, pero no está pensada para todos. ¿Los entiendes también? ¿Sí? Bueno, y en ese aspecto la textura que usted mencionaba. Bueno, una recomendación que tiene el protocolo común, tanto para la discapacidad mental como para la intelectual, que se les permita el acceso de una persona de su confianza. Ya sé que me van a decir que eso es interés superior, no. Es una manera de permitirles el acceso al apoyo humano del que habla la convención. Les decía, generalmente la convención habla de derechos comunes que tenemos todos, pero habla de movilidad, rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad como una necesidad específica. Y una más, aparecer en las estadísticas. Quiere decir que el INEGI tiene que considerar una metodología en la que las condiciones de vida, de trabajo, de salud de la comunidad con discapacidad sea evidente en las estadísticas y entonces se planifica el desarrollo también de estas personas. ¿Se fijan qué complicado? Bueno, hay uno más que se me está olvidando por ahí. Bueno, la condición de accesibilidad, aparecen en las estadísticas y hay uno más. Esta es la cual. Bueno, y me están apurando ya. Díganme qué ven ahí, pero participen todos, por favor. Menos los que, por ejemplo, no lo pueden ver, que les voy a explicar. Es un personaje de Star Wars central que usa sable rojo, que usa un casco negro. ¿Se oye así su voz? ¿Quién? Darth Vader. Bueno, vean la imagen y vuelvan a decir un adjetivo que le atribuyan a esta persona. ¿Un adjetivo? Es discapacitado. Ya me chapaste mi chiste. Bueno, cuando vemos la película la primera vez, vemos al general, vemos que es poderoso. ¿Qué más? Atrevido, un poco abusivo, líder, ¿qué más? Destroyer, ¿sí? Bueno, pues justamente este personaje, si nos tenemos que preguntar si las deficiencias o el entorno es lo relevante en el momento de pensar con modelo social de la discapacidad, es un muy buen ejemplo. Miren, a lo mejor vieron la película. Hablando de modelo médico rehabilitador, todo el modelo médico rehabilitador se puso en juego ahí
en un plano fantasioso tecnológico de las galaxias, y entonces le reparan amputación de doble de piernas, de muñecas, de brazos, una deficiencia pulmonar, severas quemaduras, pero no fue un equipo interdisciplinar, porque como se ve más adelante, esta parte emotiva que los lleva al lado oscuro de la fuerza no se abordó. Los seres humanos somos algo más que carne, y en ese aspecto, por favor, hay que considerar la parte interdisciplinaria. Ahí no lo considera. Bueno, pues ya me decían que acaba con planetas y hace esta escena magnífica en la que se estrangula a alguien nada más así. Bueno, tiene su pero, es el amo del entorno. ¿Tiene deficiencias? Sí, sí las tiene. Fantasía médica aparte, ¿qué es lo que tiene solucionado él? Las barreras del entorno. Entonces, ¿qué es lo? O sea, y esto es casi que con me retiro. ¿Qué es lo que tenemos que abordar? ¿La deficiencia o el entorno? Eso nos tenemos que enfocar. ¿Cómo no hay tiempo? Mal, ¿verdad? Bueno, abusando. Esta es la última y me retiro. Miren, a la hora de la discriminación, ¿qué es importante? Tener cuidado también con los términos. Incorrecto. Ay, es que esta persona nació con defecto de nacimiento. Y hasta lo dicen así como comedidamente. Esto implica una discapacidad congénita, o en términos de la convención, persona con discapacidad congénita. Por ahí me dije, uno muy de Monterrey. Este está chisqueado. Y que en términos regios significaría que, pues, que no está bien de sus facultades, pero no es peligroso, entonces está como loquito, o sea, así lo describen. Bueno, todas esas descripciones es una persona con alguna discapacidad intelectual. No es mongolito, no es retardado, no es retrasado, no es chisqueado, no es chisqueadito, no está malito, es una persona con discapacidad intelectual. Y la lista se extiende, ¿eh? Por ejemplo, hay que considerar en esto también, y esto va de recomendación a los juzgadores, cómo esta comunidad admite o promueve ser referida. Por ejemplo, la comunidad con talla pequeña, pues gusta más que otros términos poco amables. Lo voy a mencionar aquí con respeto: enano o enanito. Esa no es la manera en la que la comunidad admite ser llamada. Por ejemplo, en las sentencias, me encanta. Y entonces la persona padece de sus facultades. Está confinada a silla de ruedas. Es una manera muy expresiva se quiere hacer como la referencia como a la condición, y sin intención de ser respectiva, el efecto es ese. Eso sí lo concedo. Bueno, en eso hay que tener cuidado. Simplemente basta que en el acuerdo, resolución sería que es una persona con discapacidad motriz, y nos ahorramos el elenco de confinada, que sufre, que padece, que... Si se les complica mucho y ya repitieron mucho, pueden usar, por ejemplo, persona que vive con, y pongan en relevancia esto, que es alguien que vive con esta condición, no sufre. Habrá alguna parte doliente, no lo dudo, de ciertos aspectos de la discapacidad, todos los que lo sabemos de alguna manera, pero no es la característica principal. Recuerden, está en el entorno. Y entonces no es una persona confinada en una silla de ruedas, es una persona cuya comunidad no tiene soluciones de accesibilidad universal y tampoco de ajustes razonables, lo que es una comunidad deficiente, una comunidad con discapacidad, una comunidad que discapacita. Miren, tenemos al último, mudo, mudito, sordomudo. Los sordomudos no existen. Bueno, el porcentaje de la población es así como el 0,00%, ¿no? Son personas no oralizadas. Eso es, no están oralizadas. Si, por ejemplo, hay comunidad sorda que fue oralizada,
Bueno, esto fue en un despropósito de los sistemas educativos, sobre todo en México, que se tenía ese enfoque de que había que organizarlos. Ahora estudios de las universidades inglesas, para variar, nos dicen que esa organización forzada es un riesgo, les pone una vulnerabilidad en el plano de la salud mental. Entonces, cuando estas personas deciden no utilizar implantes cocleares o estrictamente exigir el respeto de su lengua de señas, tenemos que pensar que en ese respeto también está implícito la salvaguarda de su salud mental. Y entonces se complejiza bastante. Entonces, ojo, cuando estén con que el mudo y el mudito es persona no oralizada. Y siempre digo que es la última, ¿verdad? Y no lo cumplo. Hay una más. Es que está como muy grave de su discapacidad. No, tiene una discapacidad muy amplia. Bueno, ¿dónde lo tengo? Es una persona con necesidades intensas de apoyo. La convención habla de apoyos en el acceso a sus derechos. Y no es una persona que esté muy mal de su discapacidad, muy malito de bla, 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 bla. Es una persona que de la sociedad requiere necesidades intensas de apoyo. En este tipo de definición están encuadradas, por ejemplo, las personas que sometemos comúnmente a los procesos de interdicción. No es una persona que no pueda tomar decisiones, es una persona que requiere de apoyos adecuados para tomar decisiones en los momentos en los que tiene capacidad para hacerlo, en el tipo de asuntos para los que tiene en ese momento planificado tomar la decisión, o bueno, pues está enfocado en los apoyos, y los apoyos no se los da sola, desde su deficiencia se los da aquí en la sociedad, y implica un destino de recursos públicos, se requieren nuestros impuestos para eso. Entonces, cuando paguen sus impuestos, sean felices, están invirtiendo en los apoyos que alguien más va a recibir usted a cambio cohesión social, y va a participar de su comunidad en este aspecto, bueno, pues como promotor de los derechos del otro. ¿Qué me falta por ahí nada más? Persona con neuroquímica diversa. No es bipolar, no es el esquizo es una persona que vive con neuroquímica diversa, que les mencionaba, se soluciona con algún elenco de pastillas, probablemente requiera una acción interdisciplinaria, pero que la deficiencia está en el aspecto neuroquímico. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda con este listado que es así como larguísimo? Por favor. En el aspecto de, para los que somos peritos en el área de psicología y utilizamos alguna terminología médica basada en el Manual de Criterios Diagnóstico DSM-5, evidentemente la terminología médica, por ejemplo, a una persona bipolar, pues se diagnostica como una persona bipolar. En este caso, ¿cuál es la sugerencia? Persona que vive con trastorno bipolar, persona con trastorno bipolar, o persona con discapacidad mental, porque esa sí es correcta. Okay. O sea, persona con discapacidad mental es el tipo de discapacidad con la que lo vimos en un principio, la sensorial, la mental, la intelectual. Sí, ahí en discapacidad mental está incluida la discapacidad, según la Ley General de Salud, que bueno, sigue siendo una visión medicalizadora de la deficiencia, pero recuerden que la Ley General de Salud ya no habla de enfermedades, habla de condiciones de salud, de condiciones relacionadas con la salud. En esas se incluye propiamente varios trastornos de diferentes espectros. En el caso del espectro autista no está colocada como mental, está en los que se van a conocer ahora como trastornos del desarrollo. Se llaman, sí, están catalogados en el capítulo 1 como trastornos del desarrollo neuronales. Neuronales. Así es. Sí, y si ustedes revisan, por ejemplo, algunos desarrollos cuando hablan del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, hay resistencia a decir que eso es discapacidad, porque aunque se puede encontrar y ubicar desde la perspectiva médica cuál es la deficiencia, y entonces, no sé, medicar no es una solución que se aborde, el tema es, bueno, ¿en qué sentido esto implica un impedimento para el ejercicio de derechos?
y aunque es muy discutido si es una discapacidad per se de las que habla la clasificación del CIF, lo que sí es cierto es que cuando en el acceso a la educación es población vulnerable. Y entonces ahí es donde volvemos a entrar todos, como el entorno social que presenta barreras, que tiene estigmas, que actúa con discriminación y que es con respecto de nosotros, que esos niños o estos adultos tienen esta condición de vulnerabilidad, que no todo es, como le digo, desde el DSM. Ahora, una práctica, y esto aquí me interesa mucho mencionarlo, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Psiquiatría, lo que ha hecho, lo que se ha organizado ahí son justamente trabajos para actualizar esta clasificación que me dijo que era la... Trastorno de No, criterios. no, el nombre. DSM-5, Sí, el DSM-5. criterios diagnósticos. Esos criterios te dicen, bueno, esta persona, ¿usted la última semana se ha sentido con desánimo? ¿Sí o no? Bueno, se han puesto a revisar si estas, digamos, pistas para el diagnóstico, cuando se le comunican al paciente, le hacen sentir rechazo, se hacen sentir estigmatizada. Entonces, lo que se han hecho son círculos de trabajo para determinar de qué manera comunicar estos datos que requieres recabar, pero comunicarlos al paciente de una manera en la que se evite comunicarlos traslapando un poco de estigma. Digamos, permitirle a la otra persona estar cómoda, porque en esta función de informante a su médico tiene que estar esta comunicación privilegiada. Y entonces yo tengo una lista que a mí me es útil como médico, como facultativo me es la más eficiente, pero que cuando yo se la suelto al otro y usted no se ha bañado en 3 semanas, pues no viera, sí me he bañado. Entonces hay que abordar preguntas amables también, y esto finalmente es una experiencia, una buena práctica que debe retomarse en la práctica judicial. Pensar de qué manera nos acercamos a las personas en las audiencias y privilegiamos la comunicación. Y se acabó. Bueno, pues yo me puedo seguir otras 3 horas, pero aparte me toca regresar a la Ciudad de México. Muchas gracias por su presencia, su tolerancia. Muchas gracias. Conocemos protocolos, leyes, autoridad, Estado, reglamentos, y a nosotros, quienes están más en el documento, pero la operación no la vemos. Para general, hubo un compromiso del presidente de la República que se iba a presentar en diciembre para evaluar. Hasta donde yo sé, no hubo evaluación. ¿Sí? Estatal, no se diga. Estatal estamos reprobados también, porque a nivel nacional así lo dice. Bueno, hay mecanismos de evaluación, en este caso en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Por acá vi que alguien levantó la mano. La Convención habla de mecanismos de seguimiento. Esa es una, digamos, aparte de todo lo que ya vimos que es el sistema de impartición de justicia, el sistema jurisdiccional, hay otra, digamos, otro espacio en el que podemos presentar queja. Es a través de estos mecanismos del protocolo facultativo. Conforme a estos mecanismos hay espacios de queja directa, pero sobre todo para las asociaciones, a ver, levante la mano, por aquí vi que había mucha personalidad del espacio asociativo de personas con discapacidad. Bueno, tenemos la obligación como personas con discapacidad de presentar nuestro informe sombra bianualmente ante el Comité de Seguimiento de la ONU. Es obligación nuestra. No importa si Peña Nieto no presenta el informe, si falsea datos, para eso está el informe sombra, para decir, hey, este dato que aquí dice que la población con autismo que vive con autismo está atendida en los CAMS, bueno, aquí está mi evidencia de que los CAMS tienen esta carencia, tienen esta mala perspectiva educativa, y además no es accesible. Pero para eso es el informe sombra. No hay que esperarnos, y eso es una obligación. Ya me acordé cuál era. Justamente la de participar en la determinación de políticas públicas. Gracias, compañero. Decía que había de derechos de las personas con discapacidad específicos, era la movilidad, rehabilitación, habilitación, participación en las estadísticas y participación en la toma de decisiones. Participación en la toma de decisiones que implica participar en la determinación de los presupuestos y de presentar informes sombra. Y entonces
Hay en la página de la ONU y en algunas instituciones que están enfocadas en el tema de eso, de fortalecer capacidades de las otras asociaciones, por webinar y por YouTube puedes encontrar los tutoriales para presentar tu informe y lo puedes mandar por correo electrónico, no requiere ninguna formalidad. Bueno, hay un formato, pero digamos no tienes que estar registrado, presentar escrituras públicas, basta que participes de ese procedimiento y es de buena fe de que eres persona con discapacidad o que representas a una asociación. En el caso de asociaciones hay requisitos que cumplir. Pero por acá tengo una pregunta. ¿Tenemos pregunta? Pero sí, a ver, dime. No se me duerma, compañera. A ver. Bueno, yo le quiero preguntar algo. Aquí falta Nayarit en la televisión de interpretación, por ejemplo, subtítulos para las personas porque no pueden comprender, y es muy importante que existan intérpretes en las noticias para que hagan accesible la información sobre los peligros que es necesario conocer para poder defendernos. No hay intérpretes y siempre la familia, uno le pregunta, le dice al padre, a madre, espérame tantito. que si por favor me puede ayudar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, el protocolo tiene pensadas medidas estandarizadas que pueden aplicar los juzgadores, pero, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, se presentó una queja por el incumplimiento de la regulación de los spots de campaña. Y entonces el juez agregó allí de su cosecha y dijo, ¿sabes qué? Está sancionado en este aspecto de incumplimiento, pero lo relevante para fines de esta plática es que se sancionó al partido político por no incluir la leyenda del texto que participaba de esta información, que bueno, es relevante para que ejerzas tu voto. Bueno, se dijo, bueno, tienes que participar, tienes que cumplir con los derechos lingüísticos de la comunidad sorda y tienes que poner los subtítulos en tus spots. Es un avance pues muy tibio, pero esa es la sugerencia, presentar quejas. Y entonces deme el correo de tu asociación y les mando la sentencia, porque entonces pueden decir, señor de la comisión estatal, señor del tribunal, señor juez federal, aquí está esta omisión, aquí hay un precedente y ya tienen aquí resuelto el caminito de que aquí se me está violando mi derecho. Hay que ser proactivos, no es nada más cuestión de que no está haciendo la justicia. Pues agarre usted 2 papeles de la papelería que quiera, vaya usted y pida un café internet y presente su queja. Ahorita van a ver, prometo dejar tiempo para eso, para que vean los mecanismos locales de presentación de quejas en materia de discriminación de personas con discapacidad, pero una solución es decir, aquí ya hay un antecedente para el caso de spots. También quiero conocer, no sé, la información pertinente porque hay un huracán, quiero saber información en el aspecto de turismo porque quiero ir a conocer la playa Puerto Pulmón no sé cuál, o quiero saber a qué horas va a haber el evento del día de hoy en tribunales, que por cierto se respetó sus derechos lingüísticos porque sí hubo información de este evento en formato accesible. ¿Otra pregunta? Ya. Bueno, ahorita en verdad nosotros estamos juntos, los jóvenes de la comunidad sorda, y queremos entrar a la universidad, por ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros exigir ese derecho? Porque tenemos que pagar un intérprete para que se respete nuestro idioma, para comprender esto. Entonces, esta información es inaccesible. La ley necesita conocer que la educación debe ser bilingüe para las personas sordas. Ya está en la ley. Y la educación bilingüe, así como es para las personas de pueblos originarios, también debería ser para nosotros, para todos los sordos, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Pero ¿qué consejo me puede dar para poder avanzar en este aspecto? Demanda al rector de tu universidad. Presentó la queja y dile, señor rector, usted está incumpliendo con mis derechos lingüísticos. A veces cuesta trabajo pararse y decir, ay, ¿qué creen? Soy yo el que no está de acuerdo. Pero es lo que hay que hacer. Les decía, por ejemplo, de este mecanismo de ajuste razonable en la alberca olímpica. Bueno, les platico rápidamente. Cuando la comunidad con discapacidad motriz usuaria de la alberca, que nada conmigo, que utiliza esa alberca, dijo, bueno, oigan, pues aquí está mi escrito, octavo constitucional, señor delegado, quiero un mecanismo de transferencia al agua, porque no quiero parecer toda la vida una foca
Eso afecta mi dignidad, me desalienta a ejercer el deporte y no me gusta este trato. Ojo, imagínate cómo sacan a niños del agua mojados. Eso los pone en un riesgo mayor de vulnerabilidad y de adquirir otras deficiencias. Bueno, ¿qué contestó el delegado? O sea, el principio jurídico máximo de las autoridades de este país: debo no niego, pago no tengo. Bueno, con sellos y chirimbolos estos del logotipos. Ah, es que no está considerado 2014, no, 2008, en el programa operativo anual de la delegación. Gracias, no se instala. 4 años después, con las debidas solicitudes de transparencia, se le preguntó: oiga señor, ¿ya consideró en su presupuesto tal rubro? Y Lolo les habló: igual tienes que hacer con tu rector. Señor rector, ya tiene recursos para el intérprete, ya los contrató, ya los certificó. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Presentar, decir yo reclamo, aquí está mi documento. Y entonces lo que se hizo fue ir ante un juez federal y reclamar la omisión. Si hay un derecho y lo que se está presentando es una omisión en el cumplimiento del derecho, te vas a amparo. Y entonces el juez federal dijo: señores, se tiene que poner la grúa. Se pone una grúa y tienes un plazo de tantos días para la instalación. Oye, no es que fíjate que no tengo.